Un ejemplo con las características que hemos comentado. Es un ejemplo bastante interesante. Tengo ese ejemplo. En la figura muestra una distribución cilíndrica, el cual está formado por dos medios que poseen características dieléctricas y ómicas. ¿Ya? Entonces, ahí falta hablar la característica ómica. Se dice, bueno, se pide suponer, suponiendo que los conductores están a una diferencia potencial B sub 0, este es B sub 0. B sub 0, es B sub 0. Calcular el vector densidad de corriente en el sistema. Calcular la capacidad del sistema y calcular la resistencia del sistema. Antes de pasar a la capacidad, voy a hacer acá una definición que ustedes ya lo conocen, pero simplemente voy a hacerlo recordar. Y está relacionado con la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la densidad de corriente es igual a la conductividad, es directamente proporcional al campo eléctrico. Al campo eléctrico. Eso dice la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm. Ustedes conocen que la ley de Ohm es igual a B igual a, o diferencia potencial, igual a R por I, ¿cierto? A R por I, ¿cierto? No, esta no es la ley de Ohm. Este es el resultado de una ley. Esta es la ley de Ohm. Porque en la ley de Ohm lo que se evalúa es el comportamiento del campo eléctrico en un medio conductor. Por ejemplo, acá, ¿cómo se transportan los electrones? Entonces, los electrones que entran aquí, salen aquí. ¿Ya? Eso es lo que estoy viendo. Y eso es en la realidad. O sea, los electrones que entran, salen. Si entra uno, sale uno. Y teóricamente lo que decimos es que los electrones van pasando de un átomo a otro átomo, van dando sus saltitos, así decimos, ¿cierto? ¿Ya? Interiormente, idealmente sucede eso, idealmente, pero en la práctica simplemente yo, electrón que entra, electrón que entra es electrón que sale. Electrón que entra, electrón que sale. Si entran 100, salen 100, exactamente igual. Pero ¿qué sucede en el interior? Es un análisis ideal, o sea, imaginario. Eso no se sabe, pero se puede deducir por ahí bien. Entonces, aquí yo tengo una densidad, y esa densidad está en función de, esa densidad está en función de la corriente, ¿ya? Sobre el área. Eso, la corriente sobre el área. ¿Ya? Y eso, simplemente eso. Entonces, si yo reemplazara estos valores acá y como el campo eléctrico, se debe a la diferencia de potencial, se debe a la diferencia de potencial por la longitud existente entre ambos, la longitud. Entonces, la longitud, ¿qué sería? De aquí a aquí, ahí, el campo eléctrico. Va. El campo eléctrico va a lo largo de todo ese conductor. Entonces, si yo junto estos dos, voy a tener lo siguiente. Voy a tener I por A, I sobre A, perdón, I sobre A va a ser igual a sigma por delta D sobre L. Entonces, de aquí yo voy a decir que delta D va a ser igual a, despejando voy a ser igual a
delta B va a ser igual a I, ya está bien, IL, todo sobre sigma A. Sigma A. Ojo, sigma no es densidad superficial, es conductividad, es distinto. ¿Ya? Sigma es la conductividad del material. O sea, cuánta facilidad me permite conducir los electrones. Eso quiere decir la conductividad. Porque no es igual la conductividad del oro, de la plata, del cobre, del hierro, del bronce, etc. No es igual. Entonces, por ahí es importante conocer el elemento de la conductividad. ¿Para qué? Para que la corriente o para que los electrones puedan moverse con mayor o menor dificultad. Entonces, la conductividad en dieléctricos es igual a cero, porque no, en un dieléctrico no hay desplazamiento, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, como yo tengo esto, yo comparo esta ecuación con este resultado, y de aquí yo puedo decir que R, comparando, puedo decir que R va a ser igual a ¿qué? A L todo sobre sigma por A. O sea, 1 sobre sigma. Vamos a poner 1 sobre sigma, ¿no? 1 sobre sigma. Pero 1 sobre sigma se llama también resistividad. Quiere decir esto, que sigma, voy a poner resistividad, lo que dice la teoría, ¿no? La resistividad es igual a 1 sobre la conductividad. Entonces, la resistencia va a ser igual a, en términos generales, es igual a la resistividad del material. La resistividad del material por L sobre A. Listo. Entonces, cuando hay eso, recién obtengo que B es igual a R por I, pero es de la ley de esta. Esta es la ley de Ohm. Y de ahí, ¿qué he obtenido? Simplemente he obtenido este. Y de ahí obtengo ese valor. Entonces, delta B, entonces todo esto es R. Así como está. Todo es igual a R, entonces B es igual a I por R, o R por I, que es igual. Entonces comparo, y ahí tengo que R depende de su longitud y de su área. El área es transversal a la longitud y de la conductividad, y eso depende de la resistividad. Entonces, como en el problema dice, ¿no? Calcule la resistencia del sistema, entonces tengo que calcular este valor de R, en el material, para así yo poder utilizar, pero eso de la ley de Ohm, necesito definir la ley de Ohm. Entonces, para no confundir, vamos a cambiar de valores a este, como le hemos llamado, densidad superficial, pero aquí no es densidad superficial, es resistividad. ¿Entendido? No es densidad. Para la ley de Ohm, esto no es densidad, es resistividad. ¿Entendido? Y sigma es la conductividad, no es densidad superficial. Para no confundir, perdón. Listo. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se ha entendido esto de la ley de Ohm? ¿Se ha entendido eso de la ley de Ohm? Me confundí un poco. Ya, aquí. Empiezo por la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Dice, la densidad de corriente es directamente proporcional al campo eléctrico.
Y esa constante de proporcionalidad es el elemento que se llama conductividad eléctrica. ¿Ya? Conductividad eléctrica. Entonces, ¿cómo definimos la densidad de corriente? Como ustedes han hecho en física 3. La densidad de corriente es igual a la corriente sobre el área. ¿Y a qué es igual el campo eléctrico? Es igual a la diferencia potencial sobre su longitud. ¿Ya? Bueno, esto es lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, si yo reemplazo esos dos valores, voy a encontrar que delta B es igual a I por L sobre sigma por A. Entonces, yo para reducir, yo le voy a llamar que R va a ser igual a L sigma, y yo le voy a llamar a R que es igual a 1 sobre sigma por L sobre A. O sea, le llamo así a R. Por consiguiente, delta B va a ser igual a I por R, y de ahí viene I por R. Pero, también decía, ¿no? Que 1 sobre sigma, yo le llamo, y le cambio de nombre, ya no va a ser conductividad, sino va a ser resistividad, porque realmente es así. Resistividad es lo que se opone al movimiento libre de electrones, y conductividad es lo que nos permite facilitar. O sea, lo contrario a resistividad es conductividad. Conductividad es el que me permite conducir. Resistividad es el que no me permite conducir. Es eso, simplemente. ¿Ya? Entonces, le llama resistividad al elemento 1 sobre la conductividad. A 1 sobre la conductividad. A eso se le llama resistividad. Entonces, la resistividad simplemente es la oposición a la conductividad, nada más. ¿Que representan lo mismo? Representan lo mismo. ¿Ya? Simplemente es como que dice su opuesto. El opuesto de la conductividad es la resistividad, nada más. Así de simple. Y de ahí obtengo que delta D es igual a R por I. Lo que el mal llamado ley de Ohm. En electrónica, pues a eso le llaman ley de Ohm. Pero la ley de Ohm no, es esta. Es esta la ley de Ohm. Y no esta. ¿Entendido? Pero bueno, para cosas prácticas, no vamos a hacer esto y vamos a hacer todo ese análisis para decir, pues, de manera práctica se utiliza simplemente delta B es igual a R por I, punto. ¿Entendido? Para temas prácticos. ¿Ya? Vamos a hallar nuestro ejemplo. Vamos a hallar ahí. Vamos a hallar. Entonces, voy a abrir, este grafiquito lo voy a pasar. Hay